Bueno, ¿cómo están, jóvenes? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 4 en relación a las distribuciones probabilísticas muestrales. En la anterior clase habíamos recordado sobre población y muestra, ¿no? Habíamos mencionado qué es población, qué es muestra, tipos de muestra, tipos de población, razones para trabajar con muestras y no con población. También hemos hablado de las técnicas de recolección, es decir, una vez que uno no puede trabajar con población, entonces decide trabajar con muestra. Dependiendo qué estén estudiando o qué trabajo van a hacer, entonces dirán que van a trabajar con muestras probabilísticas o muestras no probabilísticas. Posteriormente tienen que saber con qué técnica van a recolectar sus datos, ¿no es cierto? Ahí hemos hablado rápidamente de 4 técnicas que eran encuestas, entrevistas, observación y fuentes de información. Una vez que ya tenemos decidido todo esto, ya han tomado las decisiones respectivas, pasamos a la distribución probabilística muestral. ¿Qué es una distribución probabilística muestral? En realidad, esta distribución probabilística se refiere a la presentación de una tabla donde en la tabla van a estar los promedios muestrales asociados a sus probabilidades, ¿no? Eso es lo que se hace cuando se habla de una distribución probabilística muestral. Se trabaja con muestras, pero de cada muestra se saca su promedio y se hace una tablita mostrando los promedios y asociados cada uno, les decía, a su probabilidad. Acá vamos a tomar un ejemplo que dice lo siguiente. Se tiene una empresa con 5 trabajadores y de estos trabajadores tenemos sus salarios por hora. ¿Ya? Tenemos un grupo de trabajadores con sus salarios por hora, ¿no? Cuánto es que ganan por hora. Estos datos se presentan en una tablita que enseguida vamos a ver. Nos piden acá, nos piden 4 incisos, es decir, nos hacen 4 preguntas que tenemos que responder. En el inciso A nos piden calcular el promedio y la desviación estándar poblacional o de la población. En el inciso B nos dicen que hagamos esta distribución, realizar la distribución probabilística con muestras de tamaño n. Ya, con muestras de tamaño n. Hay algo bien importante, nos dicen sin reposición. Enseguida vamos a decir qué es eso. Inciso C, nos dicen determinar o calcular el promedio y desviación estándar, otra vez. Promedio y desviación estándar de la distribución muestral. Y comparar, dice, y comparar con la poblacional. Comparar con la poblacional. Y el último inciso nos piden graficar la población y la distribución muestral. Ya, esos son los 4 incisos que nos piden. Para esto necesito los datos
nos dan los siguientes datos. Nos dicen trabajador, nos dan una pequeña tabla, los salarios por hora, está bien, ya. Vamos a pensar que los trabajadores, vamos a poner en las iniciales, J, S, M, F, I. Esos son los trabajadores y sus salarios por hora, 7, 9, 8, 8, 7. Esos son los datos que nos dan. Para hacer el inciso A, tenemos que, el inciso A nos piden calcular el promedio y desviación estándar poblacional. Estamos pensando que esto es una población, ¿no? No importa la cantidad de datos, igual puede ser considerado como una población. Si estoy hablando de población y quiero calcular el promedio, no se olviden el símbolo. Para el inciso A, entonces, quiero saber el promedio, va a ser mu. ¿Cómo se hace el cálculo de mu? Sumamos los datos y dividimos entre n, ¿no es cierto? Entre 5. Sumamos y dividimos entre n. Si sumamos, esto nos va a dar 39 sobre 5. Eso es igual a 7,8. Vamos a pensar que está en dólares, ¿no? 7,8 dólares. No tienen que olvidarse las fórmulas, jóvenes, para el cálculo de promedio y desviación estándar. Ya tengo el promedio. También me pide la desviación estándar. El símbolo, primero calculamos varianza, ¿no es cierto? Primero se hace el cálculo de la varianza para luego calcular la desviación estándar. Si por si acaso se han olvidado la fórmula, es esta: x sub i menos mu al cuadrado sobre n, que es el total de datos. Esa es la fórmula de la varianza. ¿Por qué es n? Porque es población, ¿no? Estamos con población, esta es una población. Entonces ustedes pueden hacer acá en la tablita cada uno de estos x sub i, van restando este dato con este otro y van, ¿no?, formando la columna. Luego lo elevan al cuadrado. Una vez que elevan al cuadrado cada dato, lo suman, y esa sumatoria yo ya lo tengo acá. La varianza, entonces, en nuestro caso es 0,56. Pero no nos pide varianza, ¿no es cierto? Nos pide desviación estándar. Desviación estándar es la raíz de 0,56. Ahora sí, la desviación estándar, entonces el resultado acá es 0,75 dólares, vamos a decir, ¿no? Hasta ahí hemos hecho el inciso A, ¿no? Hemos hecho rápidamente estos cálculos por cuestión de tiempo. Ya tenemos ese resultado, inciso A. Entonces tenemos el promedio y la desviación estándar. Ahora tenemos que hacer el inciso B. Dice hacer una distribución probabilística con muestras de tamaño 2 sin reposición. Para borrar esto, a ver por dónde. Por acá voy a anotar los datos del inciso A, porque necesito para el inciso D. Tengo estos datos, ¿no? Esos datos son los que hemos encontrado. Esto es el inciso A. Ya tengo el inciso A. Pasamos ahora al inciso B. Para el inciso B me están pidiendo hacer una distribución muestral, pero no puedo hacer la distribución muestral sin antes tener las muestras.
Muestras de tamaño 2 sin reposición, es decir, si ya tomo dos datos, no voy a volver a tomar al revés, ¿no? O sea, no voy a volver a tomar el primer dato. Para eso tengo que hacer muestras de tamaño 2. Por ejemplo, si yo tomo al primer señor o al primer trabajador, que puede ser J, tamaño 2 va a ser JS, JM, JF y JI, ¿no es cierto? Estoy tomando tamaños de muestra 2. Ahora, eso es, en el primer caso, el 7 y el 9, sus salarios, 7, 9. En el siguiente caso, el 7, 8, otra vez 7, 8 y 7, 7. Sus salarios, 7, 9, 7, 8, 7, 8, 7, 7. Pero acá se trabaja con promedios muestrales. Tengo que sacar el promedio de cada muestra. Sumo, divido entre 2, aquí va a ser 8, 7, 5, 7, 5, 7, 5 y 7. ¿Está bien? Esos son los promedios del primer grupo. Luego tomo la otra letra, va a ser SM, SF, SI. ¿No? Estamos tomando, va a ser tomar el 9, 8, 9, 8, 9, 7 y saco sus promedios. 8, 5, 8, 5 y 8. El otro grupo, MF, MF y MI. MF, MI va a ser 8, 8, 8, 8 y el promedio 8 y el 8, 7. 8, 8, 7, el promedio 7,5, ¿no? Y el último grupo, si quieren, va a ser FI. La última muestra, que es 8, 7 y su promedio 7, 5. ¿Está bien? Hasta ahí hemos formado las muestras de tamaño 2, como nos pedía, muestras de tamaño 2, y de cada muestra, que está compuesta por estos elementos, hemos sacado el promedio. Sumar, dividir, sumar, dividir. Ya tengo los datos. Hasta ahí tengo datos. Ahora tengo que hacer la tabla, la distribución probabilística muestral, lo que me está pidiendo. Ahora no sé en qué lugar voy a hacer. Ya, voy a tener que borrar esto. Ustedes van a tener que ver luego las preguntas. Esto más voy a tener que borrar, no tengo espacio. Ya. Hacemos entonces la distribución probabilística muestral. ¿Qué es la distribución probabilística muestral? Les dije que eran una tablita, una tabla donde se muestran los promedios, los datos de los promedios, asociados obviamente a su frecuencia, y estos asociados a su probabilidad. Si nos damos cuenta, aquí ya no estoy poniendo X sub I, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a trabajar con promedios muestrales. ¿Está bien? No voy a trabajar con X sub I. Voy a trabajar con las muestras, con sus promedios. Por eso estoy poniendo X bar, promedio. Promedios, vemos los promedios, el dato menor, si no me equivoco, es 7. Posteriormente hay 7, 5. Tenemos 8 y 8, 5, lo máximo, ¿no? Hasta ahí están los promedios. Ahora, ¿qué es F sub X barra I? Frecuencia es el número de veces que se repite este promedio, ¿no es cierto? Si contamos y vamos viendo cuántas veces hay 7, solo 1.
¿Cuántas veces hay 7, 5? Vamos contando. 4. 8. ¿Cuántas veces hay 8? Observamos. 3. ¿Y cuántas hay 8, 5? 8, 5, 2. En total, 10. Eso significa que he sacado 10 muestras, ¿no? 4, 8, 10, justo, 10 muestras. Luego, debo sacar la probabilidad de estos datos. Para sacar la probabilidad decimos 1 sobre 10, ¿no? 1 sobre 10, 4 sobre 10, porque estoy sacando probabilidades. Eso va a ser 0,1, 0,4, 0,3, 0,2. Lo que en total me da 1. Si yo trabajo en porcentaje, 100. Entonces hasta ahí estamos con la distribución probabilística muestral. Hasta ahí hicimos el inciso B. Esta es la respuesta del inciso B. Inciso C, nos dicen determinar la media y la desviación estándar de esta distribución. Media y desviación estándar de esa distribución. Ahora tenemos que trabajar con la media, desviación estándar. La media, en algún momento les dije, si bien lo denominamos como mu, ¿no? Promedio, en este caso también se llama la esperanza, ¿no? En algún momento, en un capítulo hemos hablado de esperanza. La esperanza es lo mismo que el promedio, dijimos. Entonces acá vamos a trabajar con la fórmula de la esperanza. La esperanza de X barra, entonces vamos a decir que es la siguiente. De acuerdo a la fórmula, decimos la esperanza es igual a la sumatoria de X barra sub I multiplicado su probabilidad. Esa es la fórmula de la esperanza. También nos piden la desviación estándar, ¿no? Para esta distribución. Primero, antes de tener la desviación estándar, tenemos que calcular siempre la varianza. La varianza, en este caso, estamos hablando, aquí tiene que ser barra, ¿no? Para el promedio muestral, es igual, trabajamos acá, igual a la, esto es la sumatoria, vamos a sumar, dicen, X sub I al cuadrado, X barra sub I al cuadrado, multiplicado por su probabilidad, ya, eso vamos a hacer, menos la esperanza elevado al cuadrado. Ya, eso es lo que vamos a hacer en realidad, ¿no? Tal vez para evitar alguna confusión, a ver, comenzaremos con el cálculo, en todo caso. Ya voy a, para no estar ahí tirándome un poco, voy a copiar estos datos. Enseguida aclaramos algo. Voy a copiar estos datos para continuar con la tablita acá. No, aquí tengo las muestras. Tenemos la frecuencia y las probabilidades. Ya, hasta ahí. Quiero calcular entonces el promedio o la esperanza, ¿no? Me dicen calcular la esperanza, observo la fórmula, es X sub I por su probabilidad. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Voy multiplicando, vamos multiplicando esos datos.
7 por 0,1, ¿no? Me va a dar esos datos. 7,5 por 0,4, y así vamos multiplicando cada uno de los datos, ¿no? 8,5 por 2 me va a dar 1,7. Una vez que hago la multiplicación, la sumatoria, sumamos esos datos y me da 7,8, y listo. Ya tengo la esperanza de x, que es 7,8, o el promedio, ¿no? O mío. Ya he calculado el promedio, así, aplicando la fórmula. Luego, la desviación o la varianza. Para la varianza necesito x barra al cuadrado. X barra al cuadrado, estos datos, ¿no? Hacemos el cálculo. 49 y 56,25, 64 y el último dato 72,25. ¿Para qué quiero esos datos? Para multiplicar con su probabilidad. Multiplico estos dos ahora, ¿no? Multiplicamos x sub i por la probabilidad. 49 por 0,1 va a dar 4,9. Siguiente, 22,5, 19,2, 14,44. Esto tengo que sumar. Hago la sumatoria, 61,04. ¿No? Hasta ahí estamos bien. Sumatoria. Y bueno, espero que estemos entendiendo el procedimiento. Varianza, entonces. La varianza, esta es igual, de acuerdo a nuestra fórmula, toda esta sumatoria, que es esto, ¿no? 61,04 menos, dice la esperanza al cuadrado. La esperanza era 7,8 al cuadrado. La esperanza al cuadrado. Una vez que reemplazamos acá, hacemos operaciones. 61,04 menos 60,84. Por lo tanto, la varianza es igual a 0,20. Pero yo necesito la desviación estándar. Eso me están pidiendo. De 0,20 tenemos que sacar la raíz, ¿no es cierto? Acá trabajamos, sacamos la raíz de 0,20 y eso me da 0,45. 0,45. Hasta ahí tengo el resultado. ¿Está bien? Hasta ahí hemos aplicado la fórmula y hemos hallado el resultado. Ahora, ese es el inciso C, ¿no es cierto? El inciso C, donde decía determinar la media y la desviación estándar de la distribución muestral, lo que acabamos de hacer, promedio, desviación estándar, pero también dice, y compare con la población, o con la poblacional, tenemos que comparar. ¿Por qué? Tenemos que demostrar, en este caso, que si yo estoy trabajando con muestras, tengo que demostrar que es aceptable trabajar con muestras porque los parámetros van a ser iguales a los poblacionales. O sea, los datos de promedio y desviación estándar tienen que ser iguales de las muestras a la población. Porque si hubiera mucha diferencia entre las muestras y la población, entonces decimos que no tiene sentido trabajar con muestras, o se diría, no se debe trabajar con muestras.
pero sin embargo está demostrado que si trabajas con muestras, cuanto más muestras tengas, más te acercas a la población, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que demostrar que si hemos trabajado y hemos encontrado el promedio y la desviación estándar muestrales, estos datos tienen que ser iguales a la población. Si nos recordamos de la población, el promedio poblacional que habíamos encontrado, el promedio poblacional, o sea, en el inciso A, si nos recordamos en el inciso A, encontramos el promedio 7,8, ¿no? Y la desviación estándar poblacional 0,75. Eso es lo que hemos encontrado. Ahora tengo la esperanza o el promedio muestral, ¿no? La esperanza, o también se dice el medio muestral, 7,8. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Estamos demostrando que sí puedo trabajar en este caso con muestras, porque estoy obteniendo los mismos promedios. Ahora, la desviación estándar de las muestras es 0,45, ¿no? Se ve diferente, no es lo mismo, ¿no? Pero cuando uno va a comparar las desviaciones estándar, ya sea poblacionales y muestrales, no se hace como acá, ¿no? A simple vista ha salido lo mismo, está bien, acá no es lo mismo, no es así, varía. Y hacemos lo siguiente: tenemos que usar la siguiente fórmula y dependiendo también luego aumentamos esa fórmula otro factor. Lo que hacemos entonces, nos dicen, es lo siguiente: la desviación estándar de las muestras tiene que ser igual a la desviación estándar sobre la raíz de n. Ese es un primer paso. Esto vale 0,45 y esto tiene que ser igual a 0,75 dividido raíz de n. ¿Cuánto es n en nuestro caso? N se refiere al tamaño de la muestra. En nuestro caso dijimos muestras de tamaño 2. 0,45 igual. Hacemos esta división y nos sale 0,53. ¿No? Todavía, ¿no? Esto no es, nos está diciendo que no es lo mismo. Ahora, cuando ocurre esto, entonces en muchas ocasiones aquí iguala y está bien, pero cuando no iguala también hay otra situación donde nos dicen que tenemos que utilizar un factor de corrección. Es decir, si yo tengo esto, la fórmula, estoy copiando esta, a esta fórmula se le multiplica por un factor de corrección que es el siguiente. Eso. Entonces otra vez hacemos 0,45, 0,75 sobre raíz de 2 por la raíz n mayúscula, es decir, tamaño de la población 5 menos tamaño de la muestra 2 sobre 5 menos 1. Este es el factor de corrección. Si nosotros hacemos acá operaciones, vamos a ver que todo esto nos va a dar, hacemos todas las operaciones respectivas y esto nos va a dar, si no me equivoco, 0,45 o 0,46 dependiendo, ¿ya? Entonces se va a acercar mucho, bastante. Si aquí 0,46 igual se acepta, 0,45 igual a 0,46. Entonces decimos con esto que sí podemos utilizar muestras en lugar de utilizar la población. Puedo trabajar con muestras, no hay problema, porque estoy demostrando que tanto el promedio
y la desviación estándar poblacionales es igual al promedio y la desviación estándar muestrales. Esto era en el inciso C, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos el inciso D. En el inciso D nos piden graficar tanto la población como nos piden graficar, les decía, la población y la distribución muestral, ¿no? Decía graficar la población y distribución muestral. Población y distribución muestral. ¿Y qué hacemos acá? Primero podemos ubicar la población, siempre con la ayuda del plano cartesiano. Y aquí vamos a hacer la distribución muestral igual con el plano cartesiano, ¿no? Observamos, acá van a ir los salarios, y en el eje Y el número de trabajadores. Es el mismo problema. Entonces ubicamos los salarios, teníamos de 7 a 9. Vamos a pensar 7, 8, 9. 7, 8, 9. Y decíamos cuántos trabajadores tienen salario 7. 2, ¿no? 1, 2. 1, 2, aquí 3. 1, 2, entonces una barrita. ¿Cuántos tienen 8? Igual 2. ¿Y cuántos trabajadores ganan 9? 1. Ese es el gráfico de la población. Ahora pasamos a la muestral, a las muestras. En el caso de las muestras ya tenemos un poquito más de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 7, 7, 5, 8, hasta 8, 5, ¿no? 4 datos. Y veíamos sus frecuencias. Veíamos en la tabla de distribución probabilística, que 7, teníamos aquí una barrita. 7, 5, teníamos 4. Acá. 8 eran 3. Y 8, 5. 8, 5 eran 2. Ya, entonces este es el gráfico de la muestra o las muestras. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que el gráfico de la población no necesariamente es un gráfico de curva normal. Incluso la población puede ser un gráfico lineal, ¿no? Que todos sean 2, 2, 2, 2, barras. No hay problema en la población. Pero cuando trabajamos ya con muestras, se dice que la distribución muestral va a tender a formar la curva normal. Es decir, cuanto más muestras tomemos, esto se va a ir formando la campana de Gauss, la curva normal, lo que hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Entonces, sin importar que la población tenga un gráfico diferente, en el caso de las muestras, siempre van a tender a formar la curva normal, o lo que también otros autores llaman la campana de Gauss. Ya eso entonces en cuanto a la distribución probabilística muestral. La siguiente clase vamos a continuar viendo la distribución de medias, ¿no? y así sucesivamente. Entonces espero que ustedes revisen esta parte, y si tienen algunas dudas
me lo hagan saber en la siguiente clase, que va a ser en la clase de Zoom, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, por su atención.